Un saludo muy cordial, apreciados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de este espacio denominado Leyendo, donde, como ya la mayoría de ustedes saben, comparto rutinariamente algunos textos que, a mi entender, alimentan nuestro acervo cultural y nos facilitan el acceso a información, a contenidos bien interesantes, muchas veces materias no exploradas que vale la pena, a mi juicio, leer, explorar, analizar y entender con mayor profundidad. En esta ocasión les vengo a presentar un libro bien interesante escrito por Antonio Herrera Bailant. Antonio Herrera Bailant escribió un libro entre varios de los que posee, pero les vengo a presentar este denominado Bolívar Empresario. En Bolívar Empresario, Antonio Herrera se dedicó a explicar, analizando la documentación personal a la cual tuvo acceso del libertador Simón Bolívar, tratar de explicar una de las facetas más olvidadas y menos reconocidas por Bolívar como figura histórica. Y es una de las facetas que en realidad los historiadores y especialmente los politólogos no se han dedicado a explorar en mayor profundidad. Quizás por algún prejuicio político o quizás por una falta de gusto o por una falta de tacto al momento de no unir la parte económica con la parte de la figura histórica de lo que representó Simón Bolívar, no solo desde el punto de vista social, económico, sino a nivel político latinoamericano. Sin embargo, regresando al punto, Antonio Herrera se dedicó a explorar la documentación personal de la época de Simón Bolívar y se dedicó a destapar, a analizar, a indagar un poco más acerca de la personalidad empresario de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un hombre en cierto sentido de muchas facetas, en el sentido de que el cuento tradicional, la historia tradicional que se conoce de este gran personaje histórico es que terminó emancipando, terminó liberando a 5 naciones, que terminó un día, se despertó, o más que despertarse, fue construyendo, fue visualizando un proyecto político de emancipación, luchando contra el dominio del Imperio Español de la época para lograr liberar a estas 5 naciones de Latinoamérica. Y por otra parte, lograr la construcción o visualizar la construcción de un gran proyecto político que Bolívar denominó la Gran Colombia, la unión de los territorios Venezuela, Colombia y Ecuador, para que sirvieran como una gran nación y que ello sirviera de puente para construir la gran patria, la gran tierra prometida en Latinoamérica. Esa es la historia tradicional que se nos cuenta de Simón Bolívar, un aristocrático que le tocó nacer en una familia donde el dinero no era precisamente un problema, un hombre dedicado a sus asuntos, un hombre para la época cuya familia y cuyo patrimonio le podía ser suficiente, le fue suficiente como para pagar una educación, como para educarse, como para acercarse al mundo de las luces, al mundo de la ciencia, al mundo del conocimiento, hacer carrera política, hacer carrera militar mediante los estudios y con ello incursionar en el campo incluso militar, llegando incluso a la presidencia de la República y logrando, por supuesto, finalmente la emancipación de Venezuela del dominio del yugo español. Esa es la historia tradicional. Sin embargo, ¿por qué vengo a recomendar este texto de Antonio Herrera Bailant? Porque Antonio Herrera se dedica a explorar e indagar uno de los temas que uno menos escucha con respecto a esta gran figura histórica. Y es que Simón Bolívar, a diferencia de lo que históricamente muchos historiadores han pintado sobre esta figura, sobre la figura de Bolívar, Bolívar no es menos cierto que fue un empresario que le tocó crecer en una familia aristocrática. ¿Y esto qué significaba? Que Simón Bolívar, en la medida en que fue creciendo, se fue educando, Bolívar gozó con la fortuna y aprovechó esa condición de aristocrático. ¿Y esto qué significaba? Que la familia Bolívar Palacios Blanco, especialmente Bolívar Palacio, contaba con los recursos para la época, con el patrimonio, diciéndolo en términos simples y coloquiales, contaba con el patrimonio económico necesario para poder financiar todas sus grandes gestas. Y esto es muchas veces un elemento que no se correlaciona con su gesta emancipadora. Para nadie es un secreto que la figura histórica de Simón Bolívar y lo que se cuenta en los libros, lo que se lee en cualquier parte, en cualquier libro, en cualquier texto sobre Simón Bolívar, es la historia de un hombre que viajaba, que se relacionaba políticamente con la aristocracia en otros países, que hablaba con reyes, hablaba con príncipes, hacía lo que hoy denominábamos lobby político. Tenía muchas relaciones públicas. Pero la parte que muchas veces no se correlaciona es que esos viajes, esas relaciones políticas,
se pudieron dar gracias a que un hombre como Simón Bolívar poseía los recursos para financiar sus viajes, para financiar sus gestas, para financiar un ejército. Y eso muchas veces no se toma en cuenta o se deja de lado. Volviendo a Bolívar empresario, Bolívar, aparte de haber nacido en una familia aristocrática, analizando su documentación personal, el escritor Luis Herrera Bailán se dedicó a extraer elementos que nos llevan a concluir que Simón Bolívar, más allá de ser ese político que procuró la emancipación heroica de 5 grandes países latinoamericanos que se terminaron emancipando del Imperio Español, bueno, fue un hombre también que procuró recursos y, aparte de procurar recursos, buscó incrementar ese patrimonio no solamente en su propio beneficio, sino en beneficio de su propia familia. Eso contaba tías, hermanos, nodrizas, etc. Este es otro elemento que no se toma en cuenta. Bolívar fue un hombre que para la época tenía su faceta de empresario. Analizando su documentación, este escritor logra hallar que para la época Bolívar procuraba, y de hecho procuró, hizo efectivo, lo concretó, se hizo con la posesión legítima, legal, de muchas tierras, minas, concesiones, negocios económicos, que eran los negocios rutinarios de la época. Por lo tanto, decir que Simón Bolívar únicamente fue un hombre político es un craso error. Si bien no es una total mentira, es desviar la atención de un hombre que nació en el seno de una familia aristocrática y que no murió precisamente como reza alguna de esas frases populares, algunos de esos comentarios populares que se leen por ahí en más de un texto, donde se comenta que Simón Bolívar murió pobre y con camisa prestada. Sin embargo, esto no fue así. Lo que sí se puede contar con respecto a la historia de Bolívar es que quizás murió defraudado en lo que terminaría siendo la Gran Colombia, que se terminaría disolviendo. Sin embargo, por otro lado, no estamos hablando de un hombre que murió en su cama solo y con camisa prestada especialmente, es decir, pintando a Bolívar como un personaje que nació rico y murió pobre. Esto no precisamente fue así. A Simón Bolívar, gracias a su patrimonio, gracias a la consecución de más riqueza, gracias a la persecución de mayores posesiones materiales, Simón Bolívar pudo financiar más de una de las gestas que terminan siendo heroicas para la historia universal, por supuesto. Y de allí llegamos a una primera conclusión. Bueno, quizás esas gestas, quizás esas emancipaciones, esos grandes proyectos políticos no hubieran sido posibles si un hombre como Simón Bolívar no hubiera nacido aristocrático y no hubiera contado con los recursos económicos al menos suficientes para desarrollar estas grandes gestas heroicas. ¿Y ello por qué? Por la sencilla razón, estimados oyentes, y es otro detalle bien interesante que plantea Luis Herrera Bailán en este libro, es que para la época, en virtud que no había una multiplicidad de clases, digamos, acentuada, evidente, no cualquiera realizaba los proyectos políticos que llegó a concretar Simón Bolívar. Eso solamente lo hacía una persona aristocrática con las relaciones públicas para la época y con los recursos y el patrimonio personal para la época que le sirviera para emprender más de un proyecto. Es por eso que personas aristocráticas eran los únicos que tenían el derecho, en parte por sus posesiones materiales, de optar a cargos públicos, de regentar un principado, de regentar, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos una alcaldía, una gobernación, la presidencia de un estado, la presidencia de una nación. Es decir, para cómo estaba conformado política, socioeconómicamente, la vida social para la época en Venezuela, estamos hablando de que la posesión material, el patrimonio, condicionaba mucho la formación de clases y la formación de círculos sociales, y esos mismos círculos sociales, por supuesto, se valían de sus patrimonios para crear a su vez círculos de poder. Es decir, ellos son los únicos que creaban las condiciones para que únicamente una persona de recursos tuviera acceso a un cargo de poder. Lo que quiero decir en otro sentido es que un esclavo, un sumiso, una nodriza, nacía para trabajar. Para eso estaba destinado. El destino estaba predicho incluso desde el propio nacimiento. ¿Por qué? Por esa misma bipolaridad. Cuando digo bipolaridad me refiero en el sentido que cuando una persona nacía negra para ser esclavo, no optaba por una posición aristocrática, no tenía el derecho a ocupar un cargo público, así de sencillo. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona nacía desposeída de recursos económicos como para comprarse ese billete y optar a ingresar en esos círculos
esos círculos diplomáticos, esos círculos políticos, esos círculos de relaciones económicas. De tal manera, estimados oyentes, que Bolívar Empresario es uno de esos libros donde usted leerá sobre Simón Bolívar, analizando por supuesto con pruebas su correspondencia personal, pero que en definitiva lo acercará a conocer un poco más de cerca una de las facetas menos contadas y menos investigadas con respecto a la gran figura histórica de Simón Bolívar. Y es esa faceta donde, al contrario de lo que muchos han pintado para hacerse de la figura de Simón Bolívar y deformarla, es bien interesante indagar que Bolívar no solo fue un hombre político, sino que fue un hombre de lo que hoy llamaríamos un empresario de su época, un empresario que procuró por su familia, que procuró su propio patrimonio personal, que procuró por su familia, por supuesto, su núcleo familiar más cercano, su núcleo familiar más lejano. Ese mismo patrimonio le sirvió para construir relaciones diplomáticas para la época, de relaciones políticas, que le sirvió además para tener acceso a círculos de la diplomacia europea para la época. Y en definitiva un hombre enfocado, un hombre que aparte de haber contado con los recursos para haberse educado, de un hombre como por ejemplo Andrés Bello y entre otros personajes que recibieron su dinero a cambio de educarlo, pero más allá de ese punto, un hombre que en definitiva, aparte de trabajar por un proyecto político a mediano y a largo plazo, fue un hombre para la época que desarrolló su faceta de empresario, que no solamente gozó con la fortuna de crecer en el seno familiar de la aristocracia para la época, la clase más poderosa económicamente hablando para la época, sino que además fue un hombre encaminado no solamente a conservar el núcleo familiar con abundancia económica en el cual le tocó nacer, sino que además fue un hombre que siempre visualizó hacer crecer ese patrimonio personal que el Libertador, de acuerdo a su correspondencia, siempre visualizó para garantizarle a su familia la estabilidad que él siempre visualizó una vez él desaparecido, por supuesto. Simón Bolívar, en definitiva, no solamente se debe analizar, a mi juicio, como esa gran figura histórica, sino que muchas veces es conveniente, cuando se trata de indagar en la historia, analizar, encontrar, hallar esos puntos bien interesantes que muchas veces se obvian, se desvían de los cuentos populares, se desvían de las formaciones que a veces nos hacemos con respecto a la imagen de un político, de una gran figura histórica, en este caso de Simón Bolívar. Pero es bien interesante tener presente que figuras como Bolívar no solamente fueron políticos exitosos, que hicieron, por ejemplo, en el caso de la carrera militar exitosa, sino que procuraron recursos económicos y los utilizaron no solamente para hacer crecer sus fortunas personales, sino que el dinero se conjugó con la política para producir un resultado que muchas veces resulta ser maravilloso. Y es el hecho de que con el dinero utilizado Simón Bolívar pudo emprender lo que terminaría siendo la gran gesta emancipadora de Latinoamérica, que fue, por supuesto, como ya es bien conocido, la liberación, la emancipación no solamente de Venezuela del yugo del Imperio Español, sino la liberación de 5 grandes naciones latinoamericanas. De tal manera que esta es mi recomendación, Bolívar Empresario, un libro que encontrarán bien interesante, muy fascinante, y por ser un libro no convencional sobre la gran figura histórica de Simón Bolívar. Muchas gracias por su atención, estimados oyentes, y hasta una próxima edición.